hermanas, mi nombre es Maranata Hernández Martínez. Dios me permite servirle con mi esposo en una iglesia de la zona de Juchique de Ferrer. Quiero compartir con ustedes un secreto de mujer. Para ello voy a leer la bendita palabra de nuestro Dios en Filipenses 4:19. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tal parece que no se le diera importancia a lo económico en un lugar cristiano, cuando se tiene una vida resuelta, ya que se cuenta con un buen trabajo o una buena posición económica. Mas, sin embargo, no es así en todos los hogares, porque en algunos llega a faltar el recurso económico y a veces se convierte en un grande problema. En una ocasión llegó un varón al templo a pedir consejería pastoral porque su esposa le dijo que se arrepentía de haberse casado con él por la falta del dinero en el hogar. Hermanas, viendo esta situación, Dios me permite compartirles este secreto de mujer, cómo Él ha suplido mis necesidades económicas. Puedo decirles que tenemos a un Dios proveedor que suple todas nuestras necesidades. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando hablamos de provisión, es hablar de tener recursos para suplir nuestras necesidades básicas, como lo es el alimento, el vestido, el calzado, todo lo necesario para mantener nuestro cuerpo saludable. Cuando decimos que Dios es nuestro proveedor, es poner la mirada en Él y no en la fuerza humana. Ver a Dios como la fuente esencial de todo lo que necesitamos para nuestra vida. El secreto para que Dios supla nuestras necesidades, amadas hermanas, está en buscarle. Les voy a leer lo que nos dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, y nos dice de la siguiente manera, con la ayuda del Señor, voy a leerles esta parte de las Sagradas Escrituras en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, con la ayuda del Señor, dice así: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Aquí la palabra del Señor nos enseña que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y esto traerá seguridad, bendición a nuestra vida para enfrentarnos de una manera, para enfrentarnos a nuestras necesidades económicas. Hermanas, Dios me permitió recibirlo a la edad de los 14 años, a los 15 años Dios me permite bajar a las aguas y gracias a Dios el dar ese paso de obediencia. Cuando yo me sentí parte de su reino, pude experimentar la salvación y las bendiciones de Él, gracias a Dios. Mi papá fue un siervo de Dios que vivió por fe. Éramos una familia numerosa, ya que fuimos 10 hermanos, donde yo fui, gracias a Dios, la séptima, y Dios siempre suplió nuestras necesidades. Y así como mi papá dependía de Dios, Él nos enseñó con el ejemplo a depender siempre de Dios. Hermanas, ya que muchas veces Él dobló sus rodillas delante de Dios y fueron suplidas sus necesidades. Les puedo decir, amadas hermanas, que hubo momentos donde pensábamos que nos quedaríamos sin comer.
sin el alimento. Pero gracias a Dios, en varias ocasiones, Dios provió el alimento de una forma milagrosa, porque llegaron a tocar la puerta de la casa, llevándonos de comer, gracias a Dios. Ahí pudimos ver la mano poderosa de nuestro Dios. Por eso he aprendido que de una manera que no debo preocuparme por lo material, porque Dios suple siempre nuestras necesidades. Él, de una manera, es nuestro proveedor, gracias a nuestro Dios. En algunos lugares, mis hermanas, hay carencias económicas por causa del pecado, por no buscar el reino de Dios. Hay hogares donde hay vicios como el alcoholismo, la drogadicción, el pecado de inmoralidad, hay pleitos, hay idolatría, hay contiendas, envidias, entre otros más. Y esto no permite que llegue la bendición de Dios a los hogares. Pero cuando de una manera se busca a Dios y se aparta del pecado, Dios empieza a bendecir en grande manera, porque Dios es fiel a sus promesas. También, mi hermana, el secreto está en una buena administración. Hay carencias cuando no hay sabiduría para poder administrar el dinero. Dios bendice en abundancia, pero muchas veces suele suceder que se malgastan las bendiciones por no tener una buena sabiduría. El apóstol San Pablo escribió a los Filipenses 4:12, vamos a darle lectura a lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Dice así, 4:12: sé estar humillado y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanas, Dios de una manera nos permitió a mi esposo el servirle en lugares de mucha necesidad económica, pero Dios siempre suplió nuestras necesidades. Algunas ocasiones fueron momentos muy difíciles donde teníamos poco dinero, pero Dios de una manera nos los bendecía. Qué bendición tan grande, porque Dios es fiel a sus benditas promesas. Me ha tocado ver hogares muy necesitados por esa mala administración, algunos hasta endrogados, hermanas, por gastos innecesarios, unos hasta de una manera con problemas legales con la justicia. Hermanas, hay que pedir la sabiduría de Dios, no hay que gastar más de lo que no se tiene, aprender a estar también conformes con lo que Dios nos da. También, mis hermanas, el secreto está en darle lo que a Dios le corresponde. Sabemos que Dios no necesita de nosotros, Él es el dueño del oro, de la plata, mas sin en cambio, el dar para la obra de Dios es demostrar que lo honramos aún con lo que Él nos da. Es un acto también de fe. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, vamos a leer la bendita palabra en el Santo Evangelio según San Lucas, nos dice con la ayuda del Señor, 11:42, nos dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo, pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Hermanas, el Señor Jesús exhorta a los fariseos a no pasar por alto el juicio y la caridad de Dios, pero también les dice que era importante no dejar de diezmar.
Mi hermana, cuando tú rindes tu economía a Dios, se cumple lo que dice la palabra de Dios. Como dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probad en esto. Ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amada hermana, les puedo decir que en una ocasión lo único que nos quedaba era el diezmo del Señor y decidimos entregarlo, aunque nos quedáramos en ceros. Tanto, hermanas, que de una manera pasaron, yo creo como tres horas, y Dios empezó a bendecirnos económicamente. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Dios es nuestro proveedor, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo no sé, mi hermana, cuál sea tu situación económica. ¿Tienes una vida deshogada? Sea agradecida con Dios, porque Él es el proveedor. ¿Estás teniendo problemas económicos en tu hogar? Mi hermana, si tú buscas a Dios, no dudes, Dios te va a bendecir en grande manera. También, pero si en tu hogar no está Cristo, hay pecado, hay cosas que desagradan a Dios, es por eso, mi hermana, la causa que la bendición de Dios no ha llegado a tu casa. Pídele perdón a Dios, búscale, ríndete de todo tu corazón y Dios te va a bendecir abundantemente, mi hermana, porque Dios es fiel a sus benditas promesas. Que Dios te bendiga en grande manera.